Ah, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver este asunto. Déjame ver aquí. Y ya me quitó. Muy bien. La sesión anterior, ahí vamos a terminar ya esta parte de geografía, ¿no? Para la próxima semana comenzar con otra materia que es física y también química. Entonces, en la parte de anterior, habíamos estado viendo aquí, por ejemplo, la importancia de la atmósfera, ¿no? Cómo se constituía, cómo era, cuál era la importancia, en este caso, su importancia en la manera de protegernos, ¿no? Prácticamente de los rayos solares, en fin, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos ahora la parte también de los vientos que se generan a partir del movimiento de rotación de la Tierra, y entonces estos vientos son muy importantes porque son también determinantes en la forma, por ejemplo, eh, digamos, del clima, determinan la parte del clima, y también tienen esta cuestión de que influyen en la parte de las corrientes marinas. Entonces hay corrientes marinas frías, calientes, eso determina fenómenos, por ejemplo, como el Niño, que es cuando se pone muy caliente aquí el centro, ¿no? Y hay poca lluvia, o la Niña, que es al revés, se pone muy frío, en fin. Entonces, obviamente los vientos van a tener igual, un poco van a ir por los trópicos, es decir, aquí en los trópicos, si se fijan, son un poco más fríos, y aquí en las zonas ecuatoriales son más calientes, tendiendo a en este caso, los polares pues, son completamente fríos, ¿no? Entonces, los vientos son parte de este movimiento. Entonces, ojo, porque hay unas preguntas en el examen que corresponden a esto, ¿no? A qué se debe la cuestión de los vientos. Entonces, si nosotros nos podemos a ver, en este caso, vamos a tener que hay en la atmósfera, ¿ah? En la atmósfera hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos, pues que ahí se produce el clima. Por otro lado, tenemos la presión atmosférica, es decir, la presión atmosférica es que el peso de esos gases, ¿no? Pues obviamente nos genera a nosotros también un peso, ¿no? Es decir, también tenemos nosotros una resistencia a ese peso, ¿no? Y por cuando decimos se nos bajó, se nos subió la presión, pues tiene que ver a que o cargamos más o cargamos menos de ese aire, y acuérdense que el aire es materia, pues por lo tanto pesa, entonces obviamente lo cargamos, ¿no? Y tenemos la presión, y una de las cosas que pues, son los vientos también que se genera. Otra es la humedad, ¿no? ¿Cuánto podemos tener de humedad en el viento? Es decir, con el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, vamos a encontrar en este caso cómo se forman las condiciones para tener estos elementos en la atmósfera, ¿no? Entonces, esto es muy importante: clima, presión atmosférica, vientos, humedad, que son los verdaderamente importantes cuando revisamos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, en este caso, los climas, nosotros los vamos a clasificar en tres tipos, ¿no? Los cálidos, los templados y los fríos. Para nosotros, obviamente, los cálidos, como en el que vivimos, pues se dividen en la parte cálida, y podemos tener desde desiertos, ¿no? Hasta tropicales y ecuatoriales. Y los templados, pues vamos a tener en este caso en la parte de oceánico continentales mediterráneo, y los polos van a estar los fríos en los polos. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar, por ejemplo, el mapa, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión del mapa, podemos darnos cuenta de cómo están los climas. Entonces, a ver, dejen compartirles aquí y cómo se determina. Les comparto aquí la imagen de este mapa, para que lo veamos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Si nosotros aquí ya se ve el mapa. Entonces, por ejemplo, la parte media, acuérdense que esto está inclinado, ¿no? Que el eje es así inclinado. Entonces, si se fijan, donde está lo más verde,
¿no? Obviamente es lo más, es la parte de los trópicos, toda esta parte es la parte tropical. Y luego tenemos estas partes que son desérticas, por ejemplo, todo esto es el desierto del Atacama, ¿no? Aquí el de La Paz, ¿no? Aquí donde hay mucho litio, todo esto, y tenemos unas zonas aquí, por ejemplo, toda esta parte de aquí arriba son los Andes, ¿no? La parte de los Andes. Pero, por ejemplo, si seguimos la curva, si se fijan, esto también es la parte cálida. Entonces, esto está cálido y pues por eso es bastante desértico y este desierto cada vez avanza más. Si se fijan, África antes era como la parte verde y vean solamente qué es lo que hay de verde aquí, ¿no? Sudán, Etiopía, parte y todo, pero prácticamente se está convirtiendo un desierto. ¿No? Estos países que antiguamente tenían muchísima vegetación, o ahora prácticamente son desiertos, ¿no? Chad, Níger, Mali, Mauritania, Argelia, y uno dice, bueno, ¿cómo logran sobrevivir en estas partes, por ejemplo, en estos lugares desérticos, ¿no? De dónde sacan el agua, dónde están sus ciudades, por ejemplo, aquí uno busca una pequeña ciudad y encuentra estos espacios, por ejemplo, apenas urbanizados, vean aquí, ¿no? O sea, cómo vive esta población. Se veía ni siquiera hay asfalto, las calles son muy de tierra. Entonces, obviamente, si uno se pone a pensar que ni siquiera hay árboles, ¿cómo le hacen para vivir en esos desiertos, ¿no? Que son completamente secos. Y pues también aquí los árabes, ¿no? Los Emiratos Árabes, si nosotros nos ponemos a dar cuenta, estos han aprovechado por ejemplo, aquí Israel, que también es parte de este desierto, y solo este delta, es decir, donde desemboca el Nilo, si te fijan, es muy verde, pues porque aquí desemboca el Nilo. Pero, por ejemplo, este es el famoso clima mediterráneo, pero está dividido, ¿no? Entre el desierto de esta parte y lo verde de esto. Aquí lo podemos ver, ¿no? Italia completamente verde, ¿no? Francia, España también empezándose con esta parte ya seca. Empezamos a ver ahí como ya empieza a ver ahí esta sequía que pues, pensamos se va a extender. O Turquía, toda esta parte también completamente seca y apenas unas partes verdes. Y luego, si no seguimos, pues vean, pareciera que es más seco ya de lo verde. Vean toda esta parte de Irán, Afganistán, ¿no? Estos países de Asia y todos secos. Y vean aquí cómo también esta confrontación entre lo verde de la India, ¿no? Y aquí están los Himalaya, aquí está el Monte Everest, en esta parte, aquí está el Everest, por aquí anda en Nepal, no de estas montañas, es el Everest, por ahí ya nos tendría que haber salido la pestañita, este es el monte, ¿no? Y debe de estar, bueno, aquí está, ¿no? Este es el monte Everest, ¿no? Ahí lo vemos y podemos hacerle así para verlo de otra manera. Déjame ver, así, ¿ah? Y ahí podemos ver el pico, ¿no? El pico más grande, un poco tridimensional el asunto. Ahí se ve. Y entonces, bueno, si se fijan, y luego acá toda esta parte del desierto de Mongolia, ¿no? Aquí otra vez desierto, todavía cálido, y esto acá, China, pues muy verde. Y todas estas partes de acá, y también vemos la parte de Australia, nos encontramos que también un desierto, entre más naranja, es como más seco, ¿no? Aquí lo podemos ver o el país continente que tiene una parte muy verde, pero una parte completamente seca, ¿no? Y ahí hay uno de los montes más interesantes, uno de estos como monolitos muy impresionante. Sobre todo en esta parte, ¿no? No aparece aquí, pero ahí lo vamos encontrando, ahí aparece, tendría que aparecer. Entonces vean esta sequedad, ¿no? ¿Cómo puede uno sobrevivir en estos desiertos, ¿no? Bueno, sin embargo, la gente sobrevive. Bueno, nos regresamos aquí a nuestra presentación. Muy bien, entonces, obviamente, esos son los climas. Y bueno, los climas fríos, pues los vemos, obviamente, en los polos. Luego tenemos, obviamente, la clasificación de los climas. Entonces, esto es muy importante porque esta es una clasificación que hacen una serie de climatólogos y estudiosos del clima y de la atmósfera y llegan a poner estos, ¿no? Copenhagen, que es la clasificación.
Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, estos colores, estos azules, pueden ir, por ejemplo, de la A, ¿no? Estos son tropicales, ¿no? Los que comienzan con, esto es súper importante porque esto se viene en su examen, los A son tropicales, los B en este caso son desérticos, ¿no? En este caso aquí los C, ¿no? Son templados, ujú, son todos los C templados, los D son fríos, ajá, los de aquí tienen al frío, a muy frío, ¿no? Y los pues ya son los polares, ¿no? Entonces, cuando lo vemos aquí en este mapa, que es un poco lo que veíamos, pues podemos ver cómo van los desiertos. Y ojo, hay desiertos, por ejemplo, todos estos desiertos de acá arriba, pues son prácticamente Siberia, ¿no? Entonces, sí, eso hay una zona muy desértica, pues al mismo tiempo es completamente fría, ¿no? O esta parte de acá arriba de Canadá. Entonces, acordarse que los azules aquí son los templados, estos que tienden hacia azul claro o verdes, y los grises son los muy fríos, y los rojos y amarillos, pues son los templados y los cálidos, ¿no? Entonces, esa es la clasificación. Muy bien. Y luego tenemos aquí cuánta agua tenemos dentro del continente. Entonces, por ejemplo, otra vez, no sé cuánto que veíamos en la clase anterior que era una pequeña gota, ¿no? Representaba todo el agua que teníamos. Bueno, ¿en cuánto tenemos? Entonces, pues aquí tenemos la cifra, ¿no? Entonces podemos decir que el 71% de la superficie está cubierta de agua, ¿no? Y el restante 29 es masa continental, pero obviamente significa que es la corteza y vimos en este caso cuál delgada es y entonces pues, obviamente es una capa muy pequeña, sí, con respecto al interior, ¿no? En este caso, pues no, como dice aquí, no podemos afirmar que el 71 de la Tierra sea agua, no, solamente es la que está en la superficie. Esto es muy importante. Y así como tenemos esto, solamente recordarles, por ejemplo, esto que en la atmósfera, que el 78% en este caso, es nitrógeno, ¿no? El 20% es oxígeno y el 2% son gases, en este caso, diferentes, desde ozono hasta otro tipo de gases, hidrógeno, en fin. ¿No? Entonces, ojo, para no tener esas confusiones después con la parte de las cifras. Y ya para ir terminando la parte física, pues solamente aquí un poco la división como tenemos de los relieves, ¿no? Relieves orográficos, es decir, de las cordilleras. Por ejemplo, aquí podemos ver la diferencia entre una meseta que es plana, ¿no? Entonces aquí, ojo, muy importante, porque aquí es donde se llevan mucho a cabo ciudades. Ajá. Aquí hay muchas urbes. Ujú. En estos, por ejemplo, un precipicio, aquí un hoyo, en las cimas. Ojo, hay cimas, la cima con C, esa es la parte de arriba, pero la parte de abajo, por ejemplo, esta es la cima, ¿no? Con S, o sea, la parte de abajo. Estas son laderas, es decir, por donde se la baja, ¿no? La montaña, el pie de la montaña, que es la cima con S, y luego donde se asientan muchas de las ciudades, en este caso por los recursos que tienen, pues es en las llanuras, ¿no? Donde están las grandes llanuras, donde bajan los ríos, aquí vienen los ríos, se forman y aquí bajan y aquí tienen sus salidas al mar, ¿no? Entonces, en las llanuras y en las mesetas es donde se ubican principalmente las ciudades. Aquí tenemos las sierras, ¿no? Ahorita vemos las sierras aquí en México y aquí tenemos la cuenca. Ahorita vamos a ver las ríos y en este caso, montañas de México. Entonces vamos a irnos para acá. Déjenme poner aquí el mapa otra vez. Déjenme ponerlo aquí en orden porque se volvió loco. Muy bien, ahí está. Entonces los comparto de nuevo. Tienes aquí el mapa. Ajá, y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en México. Entonces ahí se ve muy claro, por ejemplo, algunas de las cordilleras, algunos de los elementos que tenemos más interesantes. Por ejemplo, toda esta parte que tenemos aquí, toda esta parte que se ve aquí,
esta es la Sierra, ajá, Madre Oriental, ujú, que está de este lado. Luego, toda esta que tenemos aquí, que sale, que vemos todos estos montes que vemos que salen acá, esta es la Sierra Madre, ajá, Occidental. Ujú, aquí está. Y esta parte, vamos a acercarnos un poco más, aquí, ajá, y nos acercamos, ¿verdad? Ajá, y nos acercamos a esta parte. Toda esta parte que vemos aquí, por ejemplo, aquí está el Popo, ¿no? Y aquí está el Popo, aquí está el Popocatépetl, ¿no? Aquí está el Iztaccíhuatl, y acá tenemos el de Orizaba, ¿no? Acá está este otro, ¿no? Que es muy impresionante también. Todos estos están en, toda esta parte se llama la meseta central. Ujú, toda esta parte es la meseta central y aquí estamos arriba, porque si se fijan, esta parte está arriba de esto, esta parte es baja y esta parte es baja. Entonces, toda esta parte de aquí estamos arriba. Incluso cuando, por ejemplo, llegan los vientos del norte, llegan aquí y aquí se detienen. O sea, aquí vienen y aquí se detienen las nubes porque está ahí. Y si ustedes han viajado a Veracruz o algún día han ido en carro, pues tienen que ir por acá y bajan, ¿no? En esta parte bajan para llegar, por ejemplo, acá al puerto o a Jalapa, pero tienen que ir bajando. Entonces, esas son las zonas, ahorita vamos a ver los ríos. Entonces, aquí vamos a ponerlo un poco en relieve, entonces, para que se vea. Entonces, si se fijan aquí, toda esta parte, ajá, toda esta parte es como es lo que está, lo que divide. O sea, esta parte es hacia arriba. ¿Mm? Y acá, aquí venimos y aquí bajamos para llegar a estos lugares, ¿no? O sea, aquí se ve la bajada. Igual aquí, ¿no? Si se fijan, esta es la parte de arriba y cuando vamos, por ejemplo, de aquí de México a Acapulco, llegamos acá y luego bajamos muchísimo para llegar aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí estamos en esta meseta, ¿no? Aquí metidos, todo esto es la meseta, ¿no? Y aquí es donde están los volcanes. O sea, por eso nosotros estamos a 2000 y tantos, metros, ¿no? O sea, desde aquí hasta acá, ¿no? Son 2000 y tantos metros de altura, ¿no? Para que tengan ahí un poco el contexto de lo alto que estamos, ¿no? Con respecto al nivel del mar que es esto. Entonces, no sé si les ha pasado que cuando, por ejemplo, viajan están viajando en carretera y de repente se les tapan los oídos o se les destapan o escuchan sonidos, es precisamente por eso, ¿no? Porque tienen cambios de presión, ¿no? De que están bajando y su cuerpo se va adaptando, en este caso, a la presión que va teniendo. Muy bien, bueno, esto es un poco, esto es lo que es el fondo marino, ¿no? Es decir, es esto, por ejemplo, esto a ver, vamos a ver, esto que ven aquí, a ver, dejen ver, ajá, esto que tenemos aquí, las fosas marinas, las cortezas y aquí los volcanes, es esto. Dejen acá, compartirles de nuevo el mapa, es esto que vemos aquí. Por ejemplo, esto, ¿no? Aquí es donde se producen, si se fijan aquí, esta es la zona de subducción y esta es la zona donde se producen prácticamente los temblores, aquí, ¿no? Porque aquí está cómo se van metiendo, incluso aquí se puede ver perfectamente cómo se va, ¿no? Se va metiendo, a ver, me brinco ahí, lo hacemos de nuevo, ¿no? Aquí esto, ¿por qué no? Permítame. Aquí, ¿no? Ahora sí. Entonces aquí vemos y vemos cómo se va metiendo ajá, esta parte de aquí se va metiendo arriba, abajo de esta. Y es lo que produce los temblores. Y por eso también muchos son de aquí, de esta zona de Guerrero y de Oaxaca. Pues imagínense, son de aquí y de aquí llega la onda sísmica. De cuando hay un choque aquí, llega, ¿no? La onda sísmica hasta acá. Ujú. Entonces, este es el relieve, ¿no? Esto es el relieve, que es una tecnología súper impresionante el hecho de haber creado esto. Aquí vemos, por ejemplo, una falla, ¿no? Una falla, una que es muy interesante, ajá, no sé si ustedes se habían percatado, pero por ejemplo son estas, ¿no? Que está aquí en el Atlántico, ¿no? Esta que está aquí, esta, ¿no?
esta cicatriz aquí, la podemos ver, esta que viene aquí, ¿no? Esta cicatriz, ajá, son los dorsales, ahí está. Ajá, entonces también es una que se está abriendo de manera constante, es decir, tenemos ahí una actividad sísmica también muy, muy fuerte porque vean ahí, ¿no? Lo profundo que es, en este caso, déjame que se ponga bien la imagen, o que ya no se pone bien, así. Ahí se puede ver la dorsal, ¿no? Es decir, cómo se está corriendo y por eso también es la formación de los continentes, ¿no? Con la deriva esta de los continentes sobre estas fallas que tenemos aquí, ¿no? Entonces es súper interesante ver estas fallas. Aquí se ven un poco más, ¿no? Vean, viene uno aquí y luego aquí parece un abismo y luego uno sube, ¿no? Es como una cuneta. Aquí entre esto, viene aquí, luego está esta cuneta y todo esto que se está abriendo. Muy bien, regresamos a nuestra presentación aquí. Ok, perfecto. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? También del efecto de las mareas, la luna, ¿no? Que tiene un efecto muy importante sobre el agua del mar y es la que produce las mareas. Entonces, ojo, porque esta también es pregunta de examen en este caso, qué es lo que produce o cuál es el factor de que se produzca en este caso las mareas. En este caso es la fuerza de atracción o la fuerza de gravedad que actúa de la luna hacia la tierra, muy importante ese. Ujú. Muy bien, ahora también las olas, pues, porque se provocan, bueno, pues obviamente por el viento, ¿no? Que se va provocando, que va moviendo la superficie, pero también tiene que ver, en este caso, los movimientos que pueden haber bajo tierra, y aquí es donde se producen los tsunamis. Entonces, ¿alguien se acuerda, por ejemplo, de los tsunamis estos que hubieron en Japón, que creo que fue en un día de Navidad? Mucha gente piensa, a ver, les voy a poner aquí una imagen, así, para que la tengan. Aquí vamos a ver. Mucha gente piensa que los tsunamis se ven de esta forma, ¿no? Así, la ola gigantesca llegando. Esto tendría que ser un impacto muy fuerte para que llegara así la ola, por ejemplo, la caída de un meteorito o algo, para que se elevara así la ola y llegara e impactara, ¿no? Sobre la superficie. Pero en realidad se ven más de este tipo, ¿no? Que este es una escena real, es decir, se eleva el nivel del mar, ¿no? No llegan las olas así como tal, sino hay un levantamiento del nivel del mar y llega con su fuerza, ¿no? Llega, en este caso, arrastrando todo. Pero si se fijan la diferencia, o sea, no vemos aquí ninguna ola gigantesca, ¿no? Esto en realidad no es una ola la que está llegando, sino es el nivel en el que se levantó el mar y va llegando, ¿no? Y va a penetrar hacia. Entonces, estos eventos son muy destructivos y bueno, sí han destruido ciudades y los hemos visto muchísimo más. Entonces, bueno, también tiene que ver con la cuestión de las olas, ¿no? Y los glaciales, obviamente, pues son estas acumulaciones de nieve y de hielo que se dan en las montañas y que pues se van cubriendo y han ido derritiéndose poco a poco, ¿no? Con el calentamiento global se van derritiendo y obviamente pues el nivel del mar pues tiende a subir, ¿no? Por lo mismo. Muy bien, entonces con eso terminaremos toda la parte de la geografía física como tal, conceptos. Y ahora pasaríamos a la parte de un poco geografía de México en concreto, ajá, y también ya veríamos en dos videos, vamos a ver dos videos sobre la cuestión económica del país, ¿no? Sobre qué produce cada región, ¿no? Y qué se produce en general y cómo está la parte económica del país, que es una muy importante. Entonces, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Déjeme regresar a esto. Ajá, en los sistemas montañosos de México, ¿no? Lo que tenemos es esto, lo que decíamos, la Sierra Madre Oriental, la que veíamos aquí con el mapa, ¿no? La cordillera neovolcánica o la meseta central esta, la Sierra Madre del Sur, que es esta, que es Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que tenemos todo esto, y la Sierra Madre
occidental, que es la más famosa, ¿no? Y aquí tenemos las llanuras, en este caso del norte, ¿no? Pues se llaman boreales, y tenemos aquí unas cordilleras en la sierra de Baja California. Entonces son las montañas, en este caso, más importantes. Y aquí tenemos una serie de cordilleras aquí en Chiapas, ¿no? Que se conectan más bien a la Sierra Madre del Sur, es decir, es la continuidad aquí. La Sierra Madre del Sur es Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ¿no? No es como tal una sola. Ujú. Muy bien. Y de los ríos que tenemos, los más importantes son los siguientes. Obviamente tenemos una gran cantidad de ríos, pero los que nos interesan a nosotros están prácticamente aquí en el sur. Entonces, por un lado, nos interesan que es el Usumacinta, que es un río. ¿Por qué nos interesa? Esto sí tómalo en cuenta. Este nos interesa porque es navegable. Ujú. Y se utiliza mucho para el comercio. Es decir, es un río que tiene una profundidad y un caudal tal que pueden pasar barcos de mediano tamaño y se puede comerciar a lo largo de ello, llevar, ver y traer productos, ¿no? Luego, ojo, el Suchiate, este río que está aquí, ajá, hace frontera con Guatemala, y así es la pregunta, ¿no? El Suchiate, ¿qué es? Es la frontera con Guatemala. Y el Hondo, que está acá, hace frontera con Belice. Con Belice. Y luego tenemos en los de acá, el otro más importante es el río, en este caso Bravo, que llega de aquí y desemboca hasta acá. Y entonces ese es el Bravo también del río Norte, ¿no? Entonces, este es muy, muy importante porque este hace frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, son los ríos más importantes, y uno de los ríos, en este caso, que en un momento dado fue considerado como un río muy, muy, muy interesante o muy fuerte, pues eran estos dos. Ahora están muy contaminados, el Papaloapan y el Coatzacoalcos, que están aquí. Ahora son ríos muy contaminados, igual que este río que está acá, el río Lerma, ¿no? Que está aquí y que llega hasta la Ciudad de México y que viene muy contaminado, está muy, muy, muy sucio, ¿no? Ya son verdaderamente ríos que se han tornado muy, muy tóxicos incluso. Perfecto. Entonces, ¿cuáles de estos conocen? ¿Conoces alguno de estos, Leonardo? Dana, ¿conoces alguno de estos ríos? Pues realmente me acordaba de pues el río Bravo, ¿no? Porque pues es, Ajá. la verdad es que bastante sonado, sobre todo de los migrantes que luego tratan de cruzar y pues es un río que si bien recuerdas bastante pues difícil, ¿no? Ujú, Sí es ujú. algo peligroso, ¿no? Y el Usumacinta básicamente era los que más recordaba. Y bueno, el Sí, Lerma sí. una que otra vez lo he visto, ¿no? Pero Ujú. sí, básicamente serían los que reconozco. Ya de ahí no reconocería creo que ninguno. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, ahí están estos, ¿no? Entonces, solamente acordarse de esos que los mencioné, y bueno, pues ahí los tienen. Perfecto. Y tenemos los climas, en este caso, que tenemos estos climas que son muy, muy variados. Si se fijan, toda la parte de acá del sur está más inclinado hacia la parte cálido, ¿no? Hacia esta parte es cálido, y templado, ¿no? Y estos dos. Entonces, cálido y templado podemos encontrar en la parte sur, ¿no? Y en la parte norte, si se fijan acá, tenemos más estos, ¿no? De seco a muy seco, ¿no? Encontramos aquí de seco a muy seco toda esta parte, salvo estas pequeñas aquí regiones, ¿no? Que entre Tamaulipas, Nuevo León y aquí un poco de Coahuila, que se encuentran, pero la mayor parte son secos, y lo veíamos en el mapa, ¿no? Que es casi la mitad ahí muy, muy, muy seco. Entonces ahí tenemos esos climas. Entonces, esto ha creado de alguna manera u otra, pues sí, que nosotros cuando vamos al sur vemos bosques, vemos ahí más templado, otro tipo de vegetación, y cuando vamos al norte usualmente vemos más la parte desértica, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el mapa geográfico. Ahora, tenemos esta parte que son las zonas geoeconómicas de México. ¿A qué se refiere a las zonas geoeconómicas? Se refiere a que el país se ha dividido en zonas así, ¿no? Del norte, del sur. Aquí cada una, los estados Guerrero, Chiapas y todo,
Se ha dividido en 9 zonas para que, porque cada una de estas zonas, por el clima, la vegetación, lo que veíamos, pues tiene una producción diferente. ¿Ah? Entonces producen cosas diferentes. Por ejemplo, aquí en toda esta parte, pues es muy de servicios, ¿no? O sea, la rama de servicios. Aquí en Yucatán, pues es toda la parte de turismo. Esta es la zona económicamente más pobre. Esta es la zona petrolera. Lo que es Veracruz, Tabasco, Campeche, aquí la zona petrolera. Esta es la zona del norte de Tamaulipas y Nuevo León, pues es la zona industrial. Es muy rica industrialmente. Toda esta zona, del norte, es también una zona industrial, pero también de ganado. Y esta zona es mucho de cuestión de cultivos, ¿no? Jitomates, ¿no? Y toda esta zona, esto se le conoce como la zona el granero, ¿no? Se le conoce como el granero de México por lo que produce. Entonces, bueno, vamos a ver un video primero sobre lo que se produce en cada una de estas zonas para, pues, obviamente tener bien claro de qué nos estamos refiriendo esto, ¿no? Déjenme ponérselos y denme un segundo. A ver, denme un segundito y se los pongo aquí, en compartírselos. Así, muy bien, ahí está. Productos de importación. Vamos desde el principio, va. Geografía. Lección 8. Actividades económicas de México. Contenido. Principales áreas industriales del país. Comercio exterior. Productos de importación y exportación. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, México es la 14ª economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto de 1.3 trillones de dólares en el 2014. No obstante la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso que existe en nuestro país, entre otros factores, hace difícil comparar nuestra calidad de vida con economías de tamaño similar como Australia, Corea del Sur o Canadá. México se encuentra en un proceso fundamental en cuanto a sus características económicas. A lo largo del siglo XX pasó de ser una economía exportadora de materias primas a ser una potencia en la manufactura de bienes simples, por ejemplo textiles. Sin embargo, en las últimas décadas la economía mexicana ha entrado en un proceso de transición para convertirse en una economía exportadora de bienes complejos, como por ejemplo automóviles. Principales áreas de producción. Producción agropecuaria. La producción agropecuaria se refiere a los productos que provienen de la tierra y de la actividad ganadera. Agricultura. En México, se cosechan distintos tipos de productos que provienen de la tierra y son producidos en distintas zonas geográficas del país. Los principales productos cosechados en México son el maíz, el chile, el frijol y distintos tipos de frutas y legumbres. La producción agropecuaria puede ser temporal, de acuerdo con el ciclo de las lluvias. De riego, con base en canales de distribución de agua diseñados por el hombre. Intensiva, cuando se lleva a cabo en pequeñas parcelas o grandes terrenos produciendo grandes cantidades con ayuda de tecnologías modernas. Extensiva, se lleva a cabo en grandes terrenos pero utilizando técnicas tradicionales. Ganadería. La ganadería en México se utiliza principalmente para el consumo. Sin embargo, también se utiliza en las actividades de agricultura como instrumento para arar el campo. Pesquera. México tiene un lugar privilegiado para la actividad pesquera, ya que se encuentra ubicado entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y ha aprovechado los bancos pesqueros de Baja California y el Golfo de México. La minería y los recursos energéticos de México. La actividad minera puede dividirse en la extracción de minerales metálicos y no metálicos. Los minerales metálicos son oro, plata, cobre, zinc, estaño y mercurio, entre otros. La mina con mayor producción de plata en el mundo, Fresnillo, se localiza en el estado de Zacatecas. Entre algunos otros, la distribución de los minerales metálicos en México se da de la siguiente manera. Zacatecas, zinc, plomo, oro y plata. Hidalgo, oro y plata. Michoacán, oro, plata y hierro. Jalisco, oro y plata. Los minerales no metálicos son esenciales para la industria en México. Los principales son uranio, azufre, sal, yeso, fluorita, sílice, barita caolín, talco y grafito.
Los recursos energéticos son sustancias en la naturaleza de la cual es posible obtener energía a través de diversos procesos. Algunos ejemplos y su distribución son petróleo en Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Campeche, y carbón y hulla en Coahuila. Principales áreas industriales de México. La industria mexicana se ha desarrollado de manera significativa en los últimos años. México ha dejado de ser un país exportador de insumos para convertirse en un país transformador de materias primas en bienes de consumo, y su industria es una de las más avanzadas de Latinoamérica. En México se realizan muchísimas actividades industriales, desde el ensamblaje de automóviles, fabricación de maquinaria y equipo electrónico, refinerías de petróleo, fundidoras de metal, plantas de empacado de alimentos y la producción de papel y algodón, entre otros. Las principales áreas industriales del país son textil, en Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. Siderurgia en Michoacán, Coahuila y Nuevo León. Petrolera en Tamaulipas y Tabasco. Comercio exterior en México. El comercio exterior es fundamental en la economía de cualquier país. De acuerdo con las leyes de oferta y demanda y las ventajas comparativas de ciertos países para producir algunos bienes y servicios, todos los países exportan los bienes que producen de manera más eficiente e importan aquellos en los cuales son menos eficientes. Por ejemplo, México importa caviar de Rusia, puesto que producirlo en México sería extremadamente costoso. Por otro lado, México exporta chiles a Rusia, puesto que estos no se cosechan en ese país debido a su temperatura y calidad de suelo. De acuerdo con el Banco de México, los principales productos de exportación de México son máquinas y material eléctrico, vehículos terrestres y sus partes, aparatos mecánicos, combustibles minerales y derivados, perlas, piedras y metales preciosos. De acuerdo con el Banco de México, los principales productos de importación de México son gasolina, circuitos integrados monolíticos, gasóleo, circuitos electrónicos integrados y partes de monitores, materias plásticas y maquinaria pesada, entre otras. La importancia de las vías. La existencia de infraestructura de calidad que permita la comunicación y el movimiento eficaz de las personas y productos a lo largo de un territorio es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de un país. En general, existen 3 medios de comunicación y de transporte: terrestre, marítimo y aéreo. 1. Terrestre. El transporte terrestre es útil para transportar mercancías pesadas y pasajeros a un bajo costo. En México, el transporte terrestre se da a través de carreteras y ferrovías, y se utilizan trenes y camiones para el transporte tanto de personas como de productos y materiales para la industria. 2. Marítimo. Funciona como principal medio de transporte para el comercio internacional. También se utiliza en menor medida para el transporte turístico. México tiene distintos puertos, entre los que destacan el puerto de Veracruz, el puerto de Manzanillo, el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Lázaro Cárdenas. 3. Aéreo. Funciona principalmente para el transporte de personas. Debido a que tiene un costo elevado, no es muy eficiente utilizarlo para el transporte de mercancías. Sin embargo, se utiliza como método de envío de alta velocidad para correspondencia y mercancías frágiles. Repasemos los contenidos de la lección 8. Hablamos de las principales actividades económicas de México, así como los productos de importación y exportación. Estudiamos la distribución de algunos de los sectores productivos del país y los medios de comunicación y transporte que hace este desarrollo posible. Repasa el contenido de la lección. Muy bien, perfecto. Entonces, regresamos. Muy bien, entonces ahí tenemos un poco ya nada más para ir cerrando, pues tendríamos esto, entonces un poco de repaso, aquí la zona noroeste, que es Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, ¿no? Es la que tiene una cuestión pues, posee pocos materiales, ¿no? Y está más enfocada esta parte de perdón, aquí, ¿no? Más enfocada a esta parte de la producción pesquera, ¿no? Del atún, del camarón, de la langosta, ¿no? Entonces solamente tiene 12% de las tierras nacionales, ¿no? En este caso la zona norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, esta amarilla que veíamos, pues es el 33% de la población de la superficie, y ahí prácticamente vemos que sus cultivos tienden más a ser del algodón, del vid, del trigo, del sorgo, ¿no? Los forrajes, ¿no?
La zona noreste, que es León y Tamaulipas, que es una de las zonas más ricas, ahí no nada más tienen producción de alimentos, sino también tienen esta parte, una concentración urbana muy importante, una concentración de gas, sobre todo por la parte de Tamaulipas, pero su actividad económica es la manufacturera y ahí es donde tienen un gran avance. O sea, hay mucha industria, hay muchas fábricas. La zona centro-oriente, que es el granero, si se fijan, tienen por un lado ganado, también tienen industria, pero tienen todo esto que cultivan, desde ajonjolí, alfalfa, chile, vid, fresa, maíz, plátano, trigo, sorgo, sandía. Entonces son los grandes que surten al país de estos alimentos, ¿no? La zona sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que es la zona más pobre, tiene reservas de gas y de petróleo, pero tiene una gran producción de ganado porcino, o sea, de cabras, de caballos, ¿no? De puercos, y sobre todo tiene muchos recursos hidráulicos. Esta es una cuestión importante. No tiene una producción industrial y entonces eso hace que se encuentren estándares, pues, por debajo incluso de la pobreza. Luego la zona centro, que es donde vivimos, pues obviamente es el 5% del territorio y aquí tenemos desde zonas ganaderas hasta zonas económicas diversificadas en servicios, industria y también ganadería, ¿no? Y agricultura que se da incluso aquí en la Ciudad de México. Si ustedes van a Milpalta y todo, pues ahí se encuentran todas estas zonas. Y la zona oriente, que es Veracruz, Tabasco, pues ahí tiene más la cuestión de los derivados del petróleo, ahí viven principalmente de ello, aunque también de la pesca, ¿no? Del róbalo, los pulpo, del mero, y de la agricultura, pero su riqueza se viene derivada de esto, ¿no? De la extracción petrolera. Y la península de Yucatán, pues tienen muchas cabras y cerdos, ¿no? Tienen yacimientos de petróleo, aunque se explotan más en la otra zona, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí está. Y ya para terminar, ¿no? Ya para terminar, nuestro último tema sería esta cuestión de que la globalización hizo que nos integráramos en bloques comerciales y tenemos estos bloques comerciales ahora en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos esta parte que es América del Norte y aquí es donde está el Tratado de Libre Comercio que ahora se llama TEMEC, ¿no? Entonces, integra Canadá, Estados Unidos, México. Tenemos en este caso la Alianza por el Pacífico, que son todos estos países, aquí los de Sudamérica, ¿no? Con los países aquí concentrados también, con muchos países de Asia, ¿no? O sea, los países asiáticos, ¿no? Concentrados allí. Está el Mercosur, que es esto. Ujú, que son las economías más fuertes de Sudamérica, que es Argentina, ¿no? Y Brasil, con estos pequeños países que está Uruguay, Paraguay, ¿no? En este caso, ahí Bolivia también metido. Tenemos la Comunidad Europea o la Unión Europea, estos países que son muy fuertes, también es una economía donde pues ahí predomina el euro. Tenemos las pequeñas regiones, aquí se fijan, africanas, ¿no? Alianzas económicas africanas que van desde la Comunidad Africana Oriental, Mercado Común de África, la Comunidad Económica de Estados Unidos de África de Oriente, o sea, pero están en bloques, se fijan aquí. Luego está esta parte de China, ¿no? India, ¿no? Que tienen una organización muy importante, que hoy también se le conoce como BRICS, ¿no? Que le quiere dar la competencia, en este caso Estados Unidos, de la Comunidad Europea, que integran a Rusia, India, China, Brasil y Sudáfrica, ¿no? Esta es también una alianza muy fuerte. Entonces, sí, los países, aquí estos rositas, son los que se llaman los tigres asiáticos, la Asociación Nacional del Sureste Asiático, también tienen una economía muy poderosa, pues porque incluyen a todos esos países como Laos, Vietnam, ¿no? Camboya, Indonesia y todo, que también son economías emergentes muy fuertes. Y pues aquí Rusia, la Comunidad de Estados Independientes, que era lo que antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues ahora están, ¿no? En un solo, son países independientes, pero tienen una economía ahí en común, no tienen nexos comerciales muy fuertes.
Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos por hoy. Esta es la parte de geografía y mañana seguimos con biología y solamente recordarles otra vez que la próxima semana vamos a tener ya sesión de lunes a viernes porque ya estamos en la parte fuerte, en la parte ya de dar lo mejor, ¿no? Lo más fuerte, porque pues ya nos queda un mes para el examen. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos mañana igual para terminar biología. Buenas Hasta luego, tardes. profe, cuídese. Hasta luego, igual. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Bye bye.